Si hay algo que ha caracterizado a Sudamérica a lo largo de su historia, ha sido la diversidad racial de los países que componen esta región. A pesar de esto, algunos países de esta región, debido a la cercanía con Europa, han buscado acercarse cultural, religiosa y racialmente a este continente. Algunos otros, debido a nuestros antecedentes indígenas, por el contrario, han buscado distanciarse de Europa y tratar de conectar de vuelta con los reinos, las comunidades y los imperios precolombinos. Sin embargo, en el caso de los negros africanos, probablemente la tercera comunidad racial más grande de Latinoamérica, después de los blancos y de los indígenas, estos han tenido mucha menos relevancia y protagonismo en la formación de las naciones-estados sudamericanas. Sin embargo, no siempre fue así. Hubo un caso bastante desconocido hoy en día de una nación, o al menos el intento de una nación, fundado, poblado y gobernado directamente por negros africanos. El día de hoy te hablaré sobre el reino de Buriá. En el siglo XVI, cerca de la ciudad de Nueva Segovia de Barquisimeto, en ese tiempo el Imperio Español, hoy en día el norte de Venezuela, fueron descubiertos grandes yacimientos de oro. Esto llamó mucho la atención de los españoles, ya que en esa época estaba vigente la leyenda de la ciudad del Dorado, una mítica ciudad indígena que supuestamente tendría enormes cantidades de oro. Debido a esto, en 1552 es fundada la comunidad minera de San Felipe de Buriá, y los españoles comenzaron a importar esclavos africanos desde Puerto Rico con el fin de ponerlos a trabajar en la extracción de oro. Uno de estos negros se llamaba Miguel y era hispanohablante y estaba cristianizado. Miguel sufrió los maltratos y vivió las condiciones de explotación y humillación típicas de la época. Sin embargo, en conjunto con muchos de sus compañeros negros y de su familia, y también con algunos indígenas Yirayara de la región que también se encontraban en condiciones de esclavitud, Miguel estaba determinado de que no iba a pasar el resto de su día siendo un esclavo, y comenzó a planificar su escape de las minas. Ese mismo año, 1552, cuando su capataz español intentó golpearlo, el negro Miguel tomó su espada, peleó contra él, lo derribó y huyó de las minas de San Felipe de Buriá junto con algunos compañeros. Todos juntos se refugiaron en las montañas aledañas, y no pasó mucho tiempo hasta que llevaron a cabo un ataque hacia las minas de donde huyeron, con el fin de liberar a todos sus compañeros negros e integrarlos en su nueva comunidad. Una vez establecido en las montañas de Buriá, Miguel se proclamó rey de Buriá. Nombró a su esposa Guiomar reina y a su hijo como heredero. Miguel intentó formar una sociedad similar a la española, con su respectivo gobierno, autoridades y súbditos. Sin embargo, en vez de la cultura castellana, Miguel intentó traer de vuelta e imponer en su reino la cultura africana. Sin embargo, esta tarea fue bastante difícil y accidentada. La tierra sobre la que se fundó el reino de Buriá era árida y montañosa, por lo que tuvieron muchos problemas para desarrollar una economía de subsistencia, y teniendo en cuenta que cada vez llegaban más y más esclavos e indígenas Yirayara huyendo de la esclavitud, que hicieron que la población del reino llegara a tener alrededor de 2000 habitantes, el ejército del rey Miguel se vio en obligación de dedicarse a asaltar plantaciones, poblados y granjas con el fin de hacerse con los recursos suficientes para mantener su reino. Esto fue un gran error, ya que hizo que los habitantes de la Venezuela colonial presionaran mucho al gobierno español para que destruyeran al reino de Buriá. Fueron 3 duros años en el que el ejército de Buriá, adoptando técnicas de emboscadas, luchó contra el ejército español. En 1555, un ejército español dirigido por el conquistador Diego de Lozada capturó con vida a un negro súbdito del rey Miguel y lo obligaron a que lo llevaran hacia el reino de Buriá. El ejército español llegó hasta el reino y pronto el combate entre el ejército del rey Miguel y el ejército español comenzó. El negro Miguel lideró a su ejército en combate, sin embargo, esto resultó en un gran error, pues en esa misma batalla es alcanzado por la flecha de una ballesta y muere en el acto. Esto resultó en un durísimo golpe para la moral de los habitantes del reino de Buriá. Muchos se rindieron, otros simplemente salieron corriendo y huyeron hacia las montañas, y otros pelearon hasta la muerte. Entre los que se rindieron y fueron esclavizados de vuelta estaba la reina Guiomar y su hijo. Luego de este fatídico evento, el primer y único reino africano de Sudamérica llegó a su fin. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.